Bueno, a nosotros nos tocó el embutido y el troquelado. Sí, nuestro equipo está conformado por Jesús Armando Cerno Samaniego, una servidora Patricia Aranda Pérez y José Francisco Delgado Molina. Bueno, el embutido se emplea para crear unas formas Canvas. El objetivo es conseguir mediante una presión ejercida por una prensa, y el troquelado deforme plásticamente la lámina o chapa de acuerdo con la forma de la matriz. Bueno, empezamos con el embutido. El embutido se realiza para la fabricación de elementos huecos a partir de planchas de acero. Se denomina embutición al proceso de conformado en frío de los materiales. El embutido se realiza colocando una lámina de metal sobre la cavidad de un dado y empujando el metal hacia la cavidad de este punzón. La forma debe planearse controlado por un sujetador de formas. Para realizar el trabajo de embutición existen tres métodos, que es el embutido libre, embutido con sujetador o paizador, y el embutido con sujetador y cojín de prensa. El libre solo se permite realizar una pieza poco profunda, donde la altura del embutado es mucho menor que el diámetro del embutido. Y el embutido de sujetador, permite realizar piezas con mucha mayor profundidad, donde la altura de la pieza es igual o mayor que el diámetro de la pieza embutida. Y el embutido con sujetador se usa para piezas irregulares con poca o gran profundidad. En la embutición, los bordes de los punzones y matrices son redondeados. Como lo podemos ver aquí en la imagen, nos señala que es el punzón. Aquí está la matriz, la pieza derivada y la pieza obtenida. El número de etapas de embutición depende de la relación que existe entre la magnitud del disco y las dimensiones de la pieza. La embutición del material y del espesor de la chapa, es decir, cuanto más complicada la forma y más profunda sea necesaria, tanto más etapas serán incluidas en el proceso. Bueno, aquí están una de las piezas más comunes que existen en el embutido, que pues, normalmente las conocemos todas, que son las latas de bebidas, las castillos de municiones, utensilios de cocina y partes de carrocería de automóviles. Y el proceso de embutido. El proceso de embutido es una operación que tiene como principio la deformación plástica de lámina metálica y se emplea para hacer piezas de geometría acoplada, de caja y de una gran variedad de formas huecas. El embutido se realiza colocando una lámina de metal apresionada por un sujetador y un dado empujado el metal hacia la cavidad inferior de este con la presión ejercida por un punzón.
Piezas típicas que se fabrican por el embutido son las latas de refresco, utensilios de cocina como cacerolas, cuchillos, partes automotrices, etc. En la práctica existen dos posibles métodos para llevar a cabo este proceso en el embutido libre y el embutido con sujetador. Por ejemplo, ahí vemos, dale para atrás, en la imagen. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen lo que es una operación. ¿Cómo se realiza? Colocando una lámina metal sobre la cavidad de un dado, empujando el metal hacia la cavidad de este con un punzón, y es lo que estamos viendo en la imagen. Dale. Ahí vamos a ver lo que son, se podría decir, los defectos o las desventajas del embutido. Por ejemplo, uno sería arrugamiento en la brida o pestaña. El arrugamiento es una parte embutida, consiste en una serie de pliegues que se forman radialmente en la brida no embutida de la parte de trabajo, debido al arrugamiento por compresión. Otro sería arrugamiento en la pared. Si la brida arrugada se embute en el cilindro, estos pliegues aparecen en la pared vertical del cilindro. Pues, por ejemplo, ahí nos da las desventajas o los defectos que podría tener. Pero pues aquí les voy a decir una de las que podría ser ventajas y desventajas. Por ejemplo, en ventajas sería las bondades del proceso son extensas, ya que permite el formado de placa metálica de manera rápida y con costos relativamente bajos. Las prensas y equipo necesario son de larga vida, por lo que únicamente se requiere de una inversión inicial para echar a andar este proceso. Por ejemplo, eso serían una de las ventajas. Y desventajas serían, bueno, otra vez desventajas serían los defectos son mayores. Por ejemplo, arrugamiento, desgarrado, arrugamiento de brida o pestaña, rayado superficial y arrugamiento en la pared. Es lo que les comentaba ahorita en esta diapositiva. Sigue el tema de troquelado. El troquelado es un proceso mecánico de producción industrial que se utiliza para trabajar en frío la lámina metálica y fabricar completa o parcialmente piezas por medio de una herramienta que viene siendo el troquel. Este está conformado por un punzón y una matriz, que también se les llama macho y hembra. Los punzones y la matriz vienen siendo piezas especiales que pueden adquirir diferentes formas, ya sea cuadradas, redondas, rectangulares, o incluso tienen formas especiales. Esto va dependiendo de las necesidades de cada cliente. Y vienen lo que son las características y aplicaciones del troquelado de metales. Una de las principales características de las piezas metálicas troqueladas es que, con unas cuantas excepciones, el espesor de la pared es esencialmente el mismo en toda la pieza. Las piezas troqueladas son algunas veces bastante complicadas en forma, con muchos salientes, brazos, agujeros de varias formas, huecos, cavidades y secciones levantadas, como podemos ver ahí en la imagen. En todos los casos el espesor de la pared es esencialmente uniforme. Y luego vienen los diferentes tipos de troquelado, que viene siendo el troquelado convencional. Pues es el más usado, que siendo las piezas troqueladas pueden maquinarse después del recortado o doblado si se requieren dimensiones más precisas a las que se pueden producir por troquelado, o cuando se requieren formas que no son factibles solamente por troquelado. Después viene
troquelado fino. Este proceso pues es el que permite realizar solamente una operación en cada golpe del ariete o carnero. Estos son de baja productividad y normalmente es necesario el uso de otros troqueles para poder concluir una pieza o considerar la pieza pues ya terminada. El siguiente pues es el proceso de troquelado compuestos. Estas herramientas permiten aprovechar la fuerza ejercida por el ariete, realizando 2 o más operaciones en cada golpe y agilizando así el proceso. El siguiente pues es el proceso de troquelado progresivo. Estos troqueles constan de diferentes etapas o pasos. Cada uno de ellos pues modifica el material en una determinada secuencia establecida por el diseñador, que viene siendo pues la secuencia de corte, de tal manera que al final pues se obtiene una pieza o las piezas ya de forma terminada. Bueno, el proceso de troquelado, este proceso se lleva a cabo utilizando una troqueladora, que es una máquina compuesta de un troquel y una matriz de corte. El troquel tiene las dimensiones y la forma del corte que se busca realizar, mientras que la matriz de corte es por donde se inserta el troquel para cortar el material de compresión. Hay troqueladoras manuales destinadas al uso doméstico, así como troqueladoras de tecnología sofisticadas para el uso industrial, compuestas de prensas mecánicas de gran potencia para cortar todo tipo de materiales. Distintos tipos de trabajos, como el corte o punzado, el doblado o curvado, o el embutido, dependiendo del uso que se vaya a dar al material con que se trabaja. Se troquea desde la hoja de papel que se va a insertar en una carpeta con anillos hasta las tapas de las gaseosas, embalajes de cartón o monedas. El troquelado se refiere al corte que se lleva a cabo para dar forma requerida a casi cualquier material mediante una máquina especial. Por ejemplo, existen dos tipos de troqueladores. El troquel plano su perfil es plano y la base contra la que actúa es metálica. Su movimiento es perpendicular a la plancha, consiguiendo así una gran precisión en el corte. Este troquel se acostumbra a utilizar para series pequeñas. El otro sería el troquel rotativo. El troquel es cilíndrico y la base opuesta está hecha con un material flexible. Al contrario que en el troquelado plano, el movimiento es continuo y el registro de corte de menor precisión. Ello es debido a que la incidencia de las cuchillas sobre la plancha se realiza de forma ubicua a la misma. Las ventajas del troquelado podría ser 5. La número 1 es reducir tiempos de fabricación. La número 2, mejorar la aplicación de las cintas adhesivas en los procesos. Número 3, favorecer la automatización. La 4, facilita el control de costes. Y la 5, repetitividad sin perjuicio de la calidad. Pues esto sería lo que fue nuestra exposición. Y aquí están nuestras conclusiones. Gracias.